El tema a continuación que está indicado en el syllabus es, a maximizarlo, a ver cómo es esto. Ya. Ya. Fármacos antirreumáticos y antigotosos. Se ve la imagen, ¿no, verdad? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Bueno, aquí vamos a tocar primero la primera enfermedad que es artritis reumatoidea. Como sabrán, es una enfermedad de origen autoinmune, es una enfermedad crónica, está dada más en mujeres de edad mediana, en la cual lo que se trata de hacer es tratar de evitar que se diagnostique de manera precoz y que se pueda dar, evitar retrasar lo más posible los daños articulares. Entonces, dícese que un buen diagnóstico hace pues que esta persona con un tratamiento adecuado pueda tener una buena calidad de vida. En lo particular, he tenido pacientes pues que han tenido 20 años con artritis reumatoidea y están totalmente autosuficientes con respecto a pacientes pues que no han tenido tratamiento pues y están ya prostrados. Entonces, lo que te va a causar es una discapacidad funcional temprana y la muerte prematura sin tratamiento es bajo otras patologías, por ejemplo, secundarias al paciente prostrado, neumonías o incluso hasta la depresión. Las manifestaciones son las articulares propiamente dichas y otras extraarticulares y sistémicas. Ahora, lo patognomónico, lo característico es la deformidad en manos, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Son las manos características. Ahora, no se conoce la causa de origen, como les digo, es autoinmune. Hay un factor genético en un 80%, quiere decir que tienes familiares que tienen artritis reumatoide, posiblemente tú también lo tengas. Este, aquí van a participar factores tanto humorales o también reacciones celulares, como la formación de inmunocomplejos, reacciones vasculares, inflamación vena sinovial. Ahora, de nuevo recalcar que a un diagnóstico precoz y un tratamiento inmediato va a haber un menor daño a nivel estructural, ¿no? En este caso de las articulaciones. ¿Qué fármacos neuromáticos tenemos acá? Aquí vamos a tocar tanto analgésicos y AINES, glucorticoides y los FAME sintéticos y los FAME biológicos. Con respecto a los analgésicos, pues aquí podemos tener, por ejemplo, el característico es paracetamol. Si es verdad, la presentación es de 500, pero para que haga efecto se utiliza por lo menos 1000 miligramos. Con respecto a los AINES, el detalle de los AINES, sí que si en primeras instancias o etapas iniciales es bueno, pero te produce daños gástricos. Así que tener mucho cuidado. El tiempo aproximadamente de uso es de 3 meses como máximo, ¿no? Y si es que se pudiese dar un AINE tópico, por ejemplo el diclofenaco al 2%, que es la máxima concentración, sería lo ideal, ¿no? Con respecto a los inhibidores, los COX, no selectivos de ciclo de oxigenaje, ¿qué va a causar? Tiene gran riesgo que produce efectos digestivos. Con respecto a los COX-2, el detalle es que hay alteraciones cardiovasculares, por ejemplo, te eleva la presión. Con respecto al uso de opiáceos menores, por ejemplo, el tramadol o la codeína, y mayores como monomorfina, también se utilizan, ¿no? En el caso de opiáceos menores, por ejemplo, se puede también utilizar conjuntamente el tramadol con un analgésico. ¿Ya? Ahora, con respecto al dolor neuropático, pues aquí se utiliza la coanalgesia, ¿no? Es la utilización de otros fármacos, por ejemplo, antidepresivos con la metiptilina, que lo que va a hacer es potenciar la acción o sinergiar la acción de la actividad analgésica, ¿no? También se puede utilizar también para potenciar lo que son anticonvulsivantes, como la pregabalina, gabapenina, carbamazepina, o también ciertos corticoides como la dexametasona, ¿no? Entonces, con respecto a los glucocorticoides, el gran detalle de los glucocorticoides es que sí está bien, es un coanergésico, pero también en ciertas patologías, en ciertas comorbilidades donde hay enfermedades crónicas, por ejemplo con la diabetes, que lo que va a hacer, que los niveles de insulina van a elevarse, así que tener mucho cuidado. Entonces, tiene un efecto también inmunosupresor, ojo. Por eso que una persona diabética que esté inmunosuprimida y le das glucocorticoides, ¿le van a bajar la defensa? Sí, le va a bajar la defensa. Entonces aquí entre los glucócorticoides lo que se oscila más que dar en forma sistémica, ¿ya? Es por vía articular.
En este caso, pues con infiltraciones, en este caso el que más se usa es la triamcinolona. Entre los mecanismos de acción, pues obviamente lo que va a hacer es produce una inhibición rápida de la infiltración de células inflamatorias en el tejido sinovial. Entonces, va a reducirse la factor tumoral, interleucina 8, molécula de lesión y el MMP. Entonces, esta cascada de inflamatoria se va a suspender, pero como le digo, se recomienda la intraarticular y se sugeriría también pues que vía sistémica no, porque te inmunodeprime y también eleva los niveles de glucosa en pacientes que tienen diabetes. Aquí tenemos la tetrametría en forma sistémica, pues en dosis bajas, ¿ya? Yo he visto pacientes pues que de larga data, de más de 2 años usando prednisona, por ejemplo, de 50 miligramos, lo cual es algo pues tóxico para la persona, ¿no? Y lo cual se tiene que destitular hasta llegar a 5 como mínimo, ¿ya? Eh, también en las formas, en la artritis reumatoidea crónica, se usa en dosis agresivas solamente como etapa inicial hasta que el FAME haga efecto o haga una fijación, ¿no? Aquí lo que le decía que hay que volver riesgo-beneficio en unas personas que tienen diabetes, hipertensión y también para evitar la pérdida de masa muscular. Sí es verdad, la literatura dice que se da en una etapa temprana, pero también en los pacientes pues que ya tengan más de 40 años que debuten y que después sean adultos mayores. Ellos ya tienen un cuadro que se llama sarcopenia. Dice la literatura, sarcopenia es un cuadro en el cual a partir de los 40 años va a haber una disminución de la masa muscular, ya, de la fuerza y la capacidad de caminar. Entonces va a haber pérdida muscular. Pero si a pesar de eso tú le estás dando glucorticoides, ¿qué va a haber acá? Va a disminuir que pérdida más la masa muscular. Entonces lo que se sugiere dar es suplementos de calcio y vitamina D. Por lo menos un tratamiento mayor de 3 meses. Doctor, pero también le ayuda al dolor. Mentira. Muchas veces los pacientes piensan que tomando calcio le va a ayudar para eliminar el dolor, pero es mentira, ¿no? Y obviamente pues son ciertas creencias. Ahora, la vía intraarticular, dependiendo también de la concentración y la calidad. Tengo pacientes pues que a más caro pagan, de repente está mal que diga, pero es más concentrado. El tratamiento puede ser 2 infiltraciones al año. A uno que es menos concentrado puede ser hasta 4 infiltraciones, ¿no? Entonces, esto va a evitar la atrofia del cartílago, la osteonecrosis y la sinovitis por cristales y también incluso llegar a un extremo de la sepsis articular. Con respecto a los FAMES, ¿no? Que son fármacos autorreumáticos modificadores de la enfermedad, aquí vamos a hablar de los FAMES sintéticos, ¿ya? De origen sintético, en la cual pues van a atenuar, retrasar y detener la obstrucción articular. Su uso es por vía oral y tiene un efecto inmunodulador, ¿ya? Entonces, con respecto, aquí vamos a ver los diferentes tipos, methotrexato, leflunomida, azufenida y hidroxicloroquina, ¿no? Que muchos utilizaban en la época de pandemia, ¿no? En el COVID, lo cual al final nunca se pudo saber, sí, nunca se supo que nunca hacía efecto nada, pero igual se utilizaban. Pero que sí no me dio cuenta que producía rima ventricular. Con respecto al metotrexato, ¿no? Es el medicamento o el fármaco de elección en adultos mayores, ¿no? Es un antagonista de ácido fólico y por ende va a reducir las síntesis factores del tetrato hidrofolato, que es necesario para las purinas y piridimidas, ¿no? Entonces, de elección en adultos mayores, su mecanismo es desconocido, pero va a inhibir obviamente toda la cascada inflamatoria, tanto de expresión de moléculas de lesión endotelial, migración de neutrófilos, macrófagos y citocinas proinflamatorias. Su uso es como monoterapia, o sea, como único medicamento del metotrexato o combinación con agentes biológicos. Su uso es vía oral y parenteral. Y dentro de los efectos adversos, principalmente es que va a causar es neurotoxicidad. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener falta de concentración, falta de memoria. Entonces es un efecto adverso que mayormente se va a presentar, ¿no? Entonces, sobre todo el mantenimiento, pues obviamente, si es que se tiene una dosis adecuada, hay que tratar de desescalar, ¿ya? O destitular o reducir, porque obviamente también produce toxicidad. Ahora, ¿qué hacen para disminuir las reacciones adversas?
pues aquí pues se utiliza lo que es el ácido fólico, ¿no? De 5 a 10 miligramos por semana, la cual pues se puede administrar por lo menos 24 horas después del metotrexate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir las reacciones adversas, ¿no? Entonces, las dosis superiores a 20 miligramos por semana van a producir depresión medular, alteración de espermatogénesis, por lo que se sugiere que por lo menos tengan hijos después de 6 meses de que hayan tomado el tratamiento del metotrexate. Y otro es que produce teratogénesis, que es decir, que atraviesa la barrera hematoencefálica. Ahora, como hay daño hepático y renal, se sugiere que se pida lo que son perfiles hepáticos y renales de control. La leflunomida, ¿no? Este es el segundo FAME que vamos a tratar. Solamente se da si es que falla el tratamiento con metotrexate. No es como primera elección, ¿ya? Su efecto es a partir de los 4 a 6 semanas. Es segunda alternativa después del metotrexato y principalmente se utiliza por lo que son otitis psoriásicas, ¿no? Esto también es teratogénico, ¿ya? Tener mucho cuidado en pacientes que son gestantes o que no saben que están gestando. Siempre es bueno hacer un examen, un test de embarazo, ¿ya? Con respecto a la... Aquí me olvidaba. Algo también que va a producir la leflunomida es que aumenta la transaminasa, porque también hay un daño hepático, ¿ya? Así que tener mucho cuidado. Elevación de transaminasas. Con respecto a las sulfasalacina, que es el tercer FAME que estoy mencionando, pues su uso en otitis medular generalmente se da después también del metotrexate. Se puede usar en gestantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es teratogénico, no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces se puede utilizar tanto en forma inicial, en formas leves, en caso pues que sean gestantes, en monoterapia o en combinación con otro FAME. Dentro de las reacciones adversas son más que nada las digestivas, la anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ya, eso es más que nada. Y con respecto a la anemia megaloblástica, pues va a producir una toxicidad hematológica, ¿no? Que más o menos hasta en la quinta a 12ª semana. Bueno, recalcar que no es teratogénico y también, pues, no se usa conjuntamente porque reduce la eficacia del metotrexato. No se usa con metotrexato, ¿no? La sulfasalacina, ¿no? No está indicado conjuntamente con el metotrexato. Y bueno, ya vuelvo a mencionar la hidroxicloroquina y la cloroquina que se utilizaba mucho en tiempos de pandemia, ya. Pero no se usa porque produce arritmias ventriculares que son reversibles, pero obviamente se sugiere no dar, ¿no? Y en el caso, pues, que no hubiese otro medicamento con asesoría o respaldo médico adecuado, pues podría darse porque es no teratogénico, no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Ahora, dentro de los fármacos tenemos la cetoprina, la ciclosporina y la ciclofosfamida, ¿no? Solamente para mencionarlas, ¿no? Ahora, hablamos de los FAMES sintéticos, ya ahora vamos a hablar de los FAMES biológicos. Entonces, su principal característica es que tiene un efecto inmunosupresor. Como sabrán, nuestro país es un país endémico. De 10 personas, 7 han tenido contactos o tienen su complejo primario pulmonar, en el cual obviamente tenemos ahí pues una prueba que hemos tenido tuberculosis. Doctor, pero yo nunca me he tratado, porque posiblemente pues tu cuerpo ha reaccionado. No toda tuberculosis se trata si es que tú no hay un diagnóstico adecuado, ¿no? Ustedes sabrán que en la época antigua, pues en el incanato también había, pues, ¿no? Tuberculosis, ¿no? Es, vamos en la fase de los fósiles, por ejemplo, el mal de Pot, que es tuberculosis a nivel de columna vertebral. Entonces, pero siempre había la tuberculosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este cambio biológico va a reactivar, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en pacientes si es que en antecedentes ha tenido lo que es tuberculosis. Ahora, con respecto a a los tipos de eliminación, pues obviamente es prolongado a excepción de la nanquira. Miren un ejemplo, la de Etanercept son 70 horas de eliminación. O sea, 70 horas va a estar en el cuerpo, en el torrente sanguíneo. Pero la nanquira es de 4 a 6 horas. Entonces, ¿cuál elegirían de elección? Es esta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado si este es biológico se le da adición a un glucorticoide, porque puede acrecentar el hecho que puedan tener infecciones recurrentes. Con respecto a los FAM biológicos,
el antifactor nucleotumoral alfa, vamos a ver pues que impiden que la citosina active sus receptores en la membrana bloqueando sus efectos, y lo que va a hacer va a disminuir también la cascada inflamatoria, ¿no? La cascada del sistema inmunológico, y lo que va a hacer es disminuir las presiones de las quimiosinas, como la interleucina 8, CCL y la mácula de adhesión. Entonces, es bueno articular un antifactor nucleotumoral alfa más un metoxazol. ¿Por qué? Porque si es verdad, la metazona demora en hacer efecto, el factor de necrosis tumoral alfa es más rápido y va a mejorar radiográficamente la progresión. Entonces va a, como que congelar el deterioro radiográfico que se ve. Entonces se combina porque tienen efectos superiores. Bueno, con respecto a las indicaciones terapéuticas asociados al metotrexato, vamos a tener, por ejemplo, el infliximab, que se utiliza mucho en pacientes seniles, el adalimumab, que se utiliza mucho en pacientes jóvenes adultos, ya, y en lo que es ertazanet, ¿no? Que se utiliza mucho en la artritis idiopática juvenil y psoriásica, ¿no? Para conocimiento, nada más. Dentro de las reacciones adversas, la principal es que asociado va a activar la tuberculosis, puede activar una hepatitis B y enfermedades oportunistas. Esa es la principal. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la historia clínica. Aquí pide los antecedentes. Darle un FAME biológico, en este caso un antifactor de humoral alfa, va a adicionar o va a ser secundario que si de repente esa persona ha tenido alguna infección anterior, ¿no? Otros FAMES biológicos tenemos al tocilizumab, que tiene efecto, dentro del principal efecto adverso es la neutropenia y la activación de tuberculosis también. La nanquira, que tiene efectos adversos principales como la neutropenia y también infecciones recurrentes. Como se darán cuenta, pues, el gran denominador es que eh, estas FAMES biológicos pueden activar ciertas enfermedades que ya adyacentes a la persona, ¿no? Continuamos con el abatacept, que efectivo en pacientes que no responden al metotrexato, y un antifactor humoral que es un FAME biológico, y en la cual se puede usar como monoterapia o en combinación con un FAME sintético. Por ejemplo, puedes combinar el abatacept con una leufonamida, una sulfasalazina o una hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, se puede combinar. Y aquí entra la principal reacción adversa, es que produce elevación de presión, ¿no? Y con respecto al el rituximab, su función es controlar los efectos B en la artritis reumatoidea, y su riesgo de reacción adversa principal es el riesgo de infecciones severas, ¿ya? Y en combinación con fármaco biológico puede ocasionar una reactivación de hepatitis, ¿no? Más no la TBC, pero sí una hepatitis C. Entonces, ¿este medicamento le darías a un paciente que tiene un antecedente de tuberculosis? Sí. El rituximab. Bueno, el ustekinumab, que básicamente se da en psoriasis, el tofacitinib, que más que nada en linfopenia. Bueno, de las recomendaciones, la principal es que disminuye el nivel, la actividad de la enfermedad, y por ende previene la destrucción articular. Y como consecuente alarga el tiempo de vida o funcionabilidad del paciente, y finalmente le da una buena calidad de vida. Recalcar que metotrexato debe utilizar como primera estrategia. Primero es metotrexato, ¿no? Y la contraindicación es que el metotrexato hay que ver perfiles renales y hepáticos porque produce daño. Y si a las 6 semanas de metotrexato no hay buena tolerancia, no hay buena mejora clínica, recién se puede cambiar a leflunomida o sulfasalazina. Se va escalando, obviamente, ¿no? Bueno, aquí en general recomiendan que un glucocorticoide más un FAME en retiro es progresivo, máximo en 6 meses. Si no funciona un FAME convencional, también pueden cambiar a un FAME biológico. Y si un FAME biológico falla, cambiar a otro agente del mismo grupo, ¿no? Si fracasa un FAME biológico, intentar con el tofacitinib, ¿no? Que es un FAME último que está saliendo, ¿no? Y el tratamiento farmacológico es pues, hacer terapia, hacer ejercicios, terapia ocupacional, el uso de férulas. No sé si habrán visto en pacientes con artritis reumatoidea, le ponen unas férulas, porque si no contraen la mano y también se forman honguitos y también produce dolor, ¿no?
También se utiliza lo que es terapia física del dolor, láser, lo que es sus TEMS. Con respecto a la artrosis, doctor, me duele la rodilla, me duele la cadera. Ya, me duele la rodilla hace 2 semanas. Me duele la rodilla hace 4 semanas. Me duele la rodilla hace 3 meses. ¿Es artrosis? Sí, pero no en ese tiempo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad articular crónica degenerativa. O sea que no es ni un momento a otro, es algo crónico degenerativo, en el cual va a haber una destrucción progresiva del cartílago articular, va a haber una remodelación del hueso subcondral y va a haber una inflamación de la membrana sinovial. Entonces, este ha producido dolor, rigidez articular, deformidad, limitación funcional, y el tratamiento farmacológico básicamente es sintomático. Al final, un ejemplo, a nivel de rodillas, el recambio articular es lo que es lo definitivo, ¿no? Lo último. Ahora, si ustedes se darán cuenta, por ejemplo, acá hay una desviación. Esto es un ejemplo, lo normal es esto, y aquí una desviación del eje vertical horizontal. Entonces, aquí que esto que está acá es un pinzamiento. Entonces, ese pinzamiento va a hacer que poco a poco se vaya desgastando. Entonces, vamos aquí a ver una imagen de una artrosis leve, en la cual el cartílago está irritado y comienza a romperse, una moderada, donde hay lesiones de cartílago que articulan y empeoran, y una artrosis grave, que todo el cartílago está degenerado. Entonces, al final, el tratamiento final es recambio articular. Sacan esto, sacan el otro lado y lo unen con una prótesis, ¿no? Ahora, ¿qué fármacos se utilizan para la artrosis? Aquí vamos a ver en primer lugar lo que son analgésicos y AINES, en el cual pues la primera elección es el paracetamol y un AINE tópico, le expliqué el diclofenaco al 2%. La segunda elección vamos a tener, por ejemplo, un AINE de vía oral, un naproxeno, ¿no? Incluye también un coxib. También se puede utilizar opioides como un tramadol y paracetamol, que es algo habitual que de repente se utiliza, ¿no? Bastante lo que se utiliza, por ejemplo, en la parte privada es al diar, ¿no? Que el tramadol pues ya no está en 50 miligramos y el paracetamol en 500 miligramos, puede bajar a 35 y el paracetamol a 375. O sea, se utiliza menos porque se unen los dos, porque se potencian, hacen una función de sinergismo. También en el caso de la duoxetina, ¿no? Que se utiliza mucho en fibromialgias, ¿ya? Y mayormente se ve en pacientes mayores de 65 años. Y aquí vamos a ver que tanto la duoxetina como la trotilina son coanalgésicos, ¿no? Se potencian al tratamiento, en este caso de AINES, o analgésicos, ¿ya? En la cual pues va a ayudar que se disminuya los síntomas con menos cantidad de medicamento. Entonces, según el OARSI, lo que se utiliza más acá es la infiltración. En este caso en la rodilla, la infiltración articular. Y de nuevo recalcar que el tiempo depende del medicamento, en este caso la presentación de la triamcinolona. Y muchas veces está mal dicho, pues a más caro o más costoso, pues tiene una mejor acción. Aquí pasa en cuenta la escala analgésico OMS, el escalón 1, que es un analgésico no opioide, con un coanalgésico, ya. Escalón 2, opioides débiles o coanalgésico más escalón 1. Escalón 3, opioides potentes más con escalón 1. Y escalón 4, que son básicamente los métodos no invasivos, ¿no? Invasivos y coanalgésicos. Ahora, los fármacos de acción sintomática lenta. Aquí pues son de acción lenta cuando se dice que son de 4 a 6 semanas, más una duración prolongada de 6 meses. Aquí vamos a ver el ácido hialurónico, que para lo particular es aconsejable. ¿Por qué? Porque simila a lo que es la viscosidad del líquido sinovial. Entonces mejora la actividad viscoelástica del fluido sinovial. Está contraindicado, ojo, no se puede utilizar en caso que haya una infección aguda o una inflamación articular en momento, ¿no? Entonces, pero sí se recomienda, ¿no? A los pacientes en el cual pues está su cuadro de artrosis antes que se le opere, pues se sugiere, ¿no? Porque asemeja a la composición del líquido sinovial, ¿no? El conatin sulfato de glucosamida no hay estudio que diga que es bueno, ¿ya? Es algo más que nada pues comercial. A lo personal no receto esto. Ahora, dentro de las artritis también tenemos lo que son las artritis inducidas por cristales, esas que dependen mucho de lo que es los cristales de urato monosódico, ¿no? En este caso, pues, vamos a tener que es una condición de diagnóstico que haya una hiperuricemia mantenida. ¿Y qué es una hiperuricemia? Es un equilibrio en la producción y eliminación de ácido úrico, ¿no?
cuando hay concentraciones mayores de urato monosódico en sangre de 6,8 miligramos. Pero cuando es una crisis de hiperuricemia es mayor a 7 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces esto va a causar que se van a formar cristales en las articulaciones, en el riñón y en los tejidos blandos, ¿no? Entonces, ¿por qué es más patogénico? ¿Ya? Porque disminuye la excreción del ácido úrico. ¿Y por qué te tiene que tener mucha importancia estas enfermedades que pueden afectar el riñón? Porque esto las acrecenta. En este caso, como la diabetes, hipertensiones, la hipertensión causan secundariamente esta enfermedad cuando está mal controlada a una gota secundaria. Y para dar un buen tratamiento a esta artritis sensitiva por cristales, ¿qué tiene que iniciar? Es mejorar su cuadro de fondo. En este caso puede ser la hipertensión o la diabetes, ¿no? En un ataque agudo, pues vamos a ver que es por traumatismo, cirugías, infecciones, abuso de diuréticos. Y entre los síntomas y signos somos tener dolor intenso, enrojecimiento, hinchazón de articulaciones afectadas. El tratamiento farmacológico es el uso de colchicina más AINES. Y no farmacológico es básicamente medidas higiénicas, ¿no? Dieta, control de peso, disminución de alcohol, tabaco, ejercicio físico, ¿no? Ahora, finalmente, ¿qué fármacos son dirigidos por cristales? Bueno, el objetivo de esto es reducir la inflamación y el dolor en un ataque agudo de gota, es reducir la hiperuricemia y prevenir las recaídas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la colchicina, donde su mecanismo de acción es inhibir de la movilidad de los leucocitos, más la fagocitosis de cristales de urato y actividad antimitótica, ¿no? Con respecto a la farmacocinética, pues no, aquí vamos a ver que es por vía oral, la cual es 2 miligramos por máximo en 24 horas, los primeros 4 días. ¿Qué quiere decir? Que puede dar el primer día 2 miligramos, segundo día 2 miligramos, tercer día descanso y el cuarto día 2 miligramos. Ahí sería 6 miligramos en 4 días, ¿no? El metabolismo es hepático, ¿ya? Donde su principal reacción adversa es la diarrea sanguinolenta. El hecho que yo vea un cuadro con diarrea sanguinolenta es requerimiento para que uno pueda suspender el tratamiento, ¿no? En el caso de la colchicina. Con respecto a las AINES, el uso de dosis máximas y luego suspender, en este caso podemos utilizar indometacina, ibuprofeno y diclofenaco. Con respecto a los glucocorticoides, solamente si está contraindicado, solo si está contraindicado el AINES, recién se da glucocorticoides, si no, no se da. Si no pueden tolerar el AINES, por ejemplo, Poviral, recién se da glucocorticoides. Y más que nada se podría hacer por vía intraarticular. Ya, aquí vamos a dividir, bueno, dentro de los fármacos hipouricemiantes vamos a tener lo que es la división entre lo que es el allopurinol y el febuxotat. Eh, el allopurinol está contraindicado en ataques agudos de gota, ¿ya? Está contraindicado, ¿no? Entonces, va a evitar la catálisis de la hipoxantina que vaya a xantina y por ende a ácido úrico. Entonces, ese es su mecanismo de acción, ¿no? La absorción es vía gastrointestinal, tiene buena tolerancia. Y las indicaciones están artritis gotosa, tufo cutáneo, afección renal con depósito de cristales, litiasis renal mixta recurrente al oxalato cálcico, y donde su reacción adversa principal es la hipersensibilidad retardada multiorgánica, lo cual es causa principal de suspensión del tratamiento. Y cómo se depura renalmente, te requiere necesariamente un ajuste en caso de insuficiencia renal. Con respecto al Pebusoctat, inhibe la actividad de las antinoxidasas y por ende disminuye los niveles de ácido úrico. Está indicada en hiperuricemia crónica y no requiere ajuste renal ni hepático. Y hay que tener mucho cuidado con interacciones con la acetoprina o la tofilina. Entonces hay que disminuir la dosis porque se potencia. Entre los fármacos que eliminan el ácido úrico, aquí tenemos los fármacos urolíticos y los urosúricos. Entre los urolíticos tenemos la rasburilasa, ¿ya? Que por su efecto rápido produce cristalinuria y insuficiencia renal. Así que hay que tener
mucho cuidado, ¿no? Y entre los fármacos urusúricos tenemos acá la benzobromarona, ¿no? Que favorece la excreción renal del ácido úrico, no necesita ajustes, insuficiencia renal leve moderada, ¿ya? Y bueno, este medicamento se usa en España, pero la literatura de Velázquez lo dice, por eso que lo menciono. Aquí lo importante es que tanto los sartán, el fenobritato, el torvastatina y la flunamida tienen un ligero efecto reductor de glicemia. Doctor, entonces debería tomar, bueno, si tú eres hipertenso y puedes dar medicación, en este caso tomar los sartán, deberías tomar los sartán. Doctor, yo no tengo hipercolesterolemia, ¿puedo tomar sartán? Bueno, puedes tomar porque tiene un efecto reductor de la glicemia. Doctor, ¿puedo desescalar o bajar los medicamentos con estos medicamentos? Sí, lo ideal es que obviamente tienen un ligero efecto reductor de la glicemia. O sea, ayudan. Bueno, y finalmente, las recomendaciones es que en el tratamiento agudo vamos a encontrar, en las dos, en crónica y agudo, vamos a tener que tiene que mantener las medidas higiénicas y dietéticas, ¿no? Que es una alimentación balanceada, no elevar el peso, no consumir alcohol ni tabaco, hacer ejercicio físico. En el agudo, pues, el AINE en dosis bajas, ¿no? A excepción que haya complicaciones, o colchicina en dosis baja, y, y en este caso, pues, inicia el tratamiento de forma inmediata. Solo en caso de condición o ausencia de respuesta el uso de corticoides. El corticoides no se usa en primera línea porque mayormente como son enfermedades que causan daño renal, son secundarias a hipertensión o diabetes. Por eso es muy importante saber que el uso de corticoides solamente en contraindicación o ausencia de respuesta anterior, ¿no? Y en el crónico, pues, resolver tratamiento principalmente que puede ser alopuridol o feruxostat, y mantener el tratamiento con la colchicina o AINES en dosis bajas por 6 meses. Y después destitular. La idea es que tengan una dosis adecuada y evitar las recaídas. ¿Se me escuchó, verdad? Sí, doctor, sí se le escuchó. Ya. Vamos a hacer un break de 5 minutos hasta el otro tema. ¿Les parece? Tomar un poco Sí, de doctor, agua. está bien. Ya, listo. Volvemos.
Comenzamos. ¿Se puede observar la pantalla? Sí, doctor, sí se puede observar. Ya. Bueno, continuando con el segundo tema, vamos a hablar sobre fármacos inmunomoduladores, ¿no? Son fármacos que van a modificar la respuesta inmunitaria, ya sea tanto estimular o como inhibir. Entonces, se va a ver, por ejemplo, en enfermedades como artritis reumatoidea, artritis psoriásica, psoriasis, esclerosis múltiple, en la cual pues se puede manejar porque van a inhibir o estimular la respuesta autoinmune, ¿no? También se puede ver, por ejemplo, en trasplantes, ¿no? En prevención y rechazo. Ustedes saben que para que un trasplante pueda funcionar, la persona eh, tiene que estar inmunosuprimida por vida. ¿Por qué? Porque si no rechaza. Entonces también es otra funcionalidad que tienen lo que son los fármacos inmunomoduladores. Y también te ayuda también en el caso de estimular este inmunitario, ¿no? Por ejemplo, en época de cáncer, colon, de pulmón, riñón, ¿no? Y en mieloma múltiple. Entonces, de nuevo recalcar que son todos los que aumentan o inhiben o estimulan o inhiben la respuesta inmunitaria. Ya, por ejemplo, el tratamiento con interleucina 2, que es un estimulador, activa los linfocitos T, que elimina las células tumorales, y el tratamiento género con anticuerpos monoclonales como un inhibidor, ¿no? Contra los factores de consumo humoral alfa en enfermedades autoinmunes. Lo que son corticoides, vacunas y antihistamínicos, por si acaso no se va a tocar, ¿ya? Pues aquí vamos a ver por ejemplo, las citocinas te ayudan en lo que es indicaciones de esclerosis múltiple, en anticuerpos policlonales en trasplante renal, anticuerpos monoclonales en trasplante renal y artritis reumatoidea, eh, también en otras inmunoproteínas en la psoriasis, inhibidores exclusionarios los trasplantes y citostáticos también en los alotrasplantes. Ahora, fármacos que estimulan o redirigen la respuesta inmunitaria. Aquí vamos a tener las citocinas, ¿ya? Que son glucoproteínas solubles de bajo peso molecular, ¿ya? En las cuales pues se van a clasificar en interferones e interleucinas, y factores estimulantes de colonias, interleucinas 1 y quimiosinas, ¿no? Y su clasificación por efectos inmunológicos son hematopoietinas, que estimulan la diferenciación de precursores hematopoieticos, las quimiosinas que inducen el cambio de utilidad de los leucocitos, las citocinas de inmunidad innata de la inflamación y la citocina de inmunidad adaptativa. El mecanismo de acción, pues actúan como hormonas del sistema inmunitario. Entonces, ¿cuál es la importancia? El interferón, por ejemplo, inhibe la replicación vírica, ¿ya? Y activa la inmunidad antivírica. O sea, al virus te lo retiene y tu sistema inmunitario te lo activa, inhibe y activa. Entonces, ¿qué citocinas vamos a tener acá de uso clínico? Vamos a tener el interferón alfa, que se utiliza mucho en el cáncer, ¿ya? Las andeleucina, leucina 2, que todo es en cáncer renal, y lo que es el sargramostin, que se utiliza mucho en trasplantes de médula. Dentro de los anticuerpos vamos a tener pues las inmunoglobulinas de uso clínico en las cuales vamos a tener, por ejemplo, lo que es la más importante son las inmunoglobulina humana y la inmunoglobulina antirrábica, ¿no? Entonces aquí vamos a ver las cuales pues va a haber una indicación de inmunodeficiencia, también hipogamaglobulinemia y también en SIDA, ¿no? Y la otra, por ejemplo, se ve mucho en lo que son en picadores de ofidios, insectos, arácnidos y animales marinos, que también se ve bastante, ¿no? Ya, con respecto a las indicaciones terapéuticas, ahí está. Pero con respecto a los anticuerpos policlonales, vamos a ver, pues, que son reactivos de gran heterogeneidad bioquímica, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver que la orina G va a tener un factor G1 70%, un G2 25%, G3 3% y G4 2%, unidos a una unidad A y una unidad M, ¿no? Entonces, estos son obviamente producto de diferentes donantes, ¿no? Entonces, aquí el donante o el origen es de tipo humano o animal, ¿ya? En la cual pues puede haber donantes de unidad G normales o hiperinmunes, ¿no? Donantes sanos y que están convalecientes. Y eso se veía mucho un tiempo en el COVID, ¿no? Hacían un tratamiento en sangre de los pacientes que estaban convalecientes.
para adquirir sus defensas del momento. Eso obviamente antes que saliera la vacuna, que es prácticamente lo mismo. Con respecto eh, a las indicaciones terapéuticas, pues el riesgo es que obviamente es que se puede infectar, ¿no? O sea, así el banco de sangre te diga, pues que esta sangre está sana, pues siempre hay un riesgo, un porcentaje bajo, pero el riesgo de infectarse, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, pues, entre las indicaciones terapéuticas está inmunosuficiencias, enfermedad bacteriana como el tétano, enfermedad vírica como rabia, hepatitis y picaduras como animales venenosos, ¿no? Ahora, siempre hay que correr carencia de inmunidad porque si no puede producir reacción anafiláptica. Ahora, el costo-beneficio ante un paciente de veneno animal, pues es mejor la hemoglobina de oveja que de caballo. Entonces, esta es la más utilizada, la hemoglobina de oveja. Con respecto a los anticuerpos monoclonales, la ventaja principal es que tiene una alta especificidad y la desventaja es una elevada inmunogenicidad, ¿no? El origen aquí es de los ratones, la desventaja es que tiene poca efectividad y tiene mucho problema de hipersensibilidad, ¿no? Actualmente se está sacando anticuerpos monoclonales genéricos humanizados, o sea, de células humanas, ¿no? Porque el ratón tiene mucha hipersensibilidad. Con respecto a los anticuerpos monoclonales antitumorales, aquí vamos a ver, pues, el mecanismo de acción que es anticuerpos IgG1 activa las células nuclear killer y macrófagos que eliminan el tumor. Entonces, un ejemplo de un anticuerpo monoclonal antitumoral es la ipilimumab, ¿no? Que activa la respuesta inmunitaria del linfocitos T frente a las tumoraciones, lo que normalmente no sucede, ya que el linfocito T no se activa ante la presencia de una tumoración, pero sí cuando le das la ipilimumab sí lo hace. Con respecto al anticuerpo monoclonal antipatogénicos, pues vamos a ver un ejemplo que es el palivizumab, que se ve mucho en lo que son el uso de virus respiratorios sincitiales, ¿no? Específicamente, y eso fue pregunta de examen, ¿en qué patología donde se utiliza el virus respiratorio sincitial se usa? Es el palivizumab, ¿no? Es específico. Con respecto a las pequeñas moléculas que estimulan la respuesta inmunitaria, pues aquí el uso es en mieloma múltiplo y el ejemplo tenemos múltiple y tenemos la lenalidomida y la polanidomida, ¿no? Que se utilizan mucho, ¿no? Que son moléculas sintéticas que activan el sistema inmune, ¿no? Y donde su mecanismo de acción es que unen e inhiben el celebrón, ¿no? ¿Y qué es el celebrón? Una proteína complejo de 3 glucosa y ligasa, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Va a controlar los factores de transcripción. Ya. Aquí, por ejemplo, tanto como la lenalidomida como la pomalidomida son de uso para los mielomas múltiples, ¿no? Y los dos, como atraviesan la barrera hematoencefálica, está contraindicado en mujeres embarazadas. Con respecto a los fármacos que inhiben la respuesta inmunitaria inflamatoria, vamos a ver acá las citocinas, ¿ya? Donde su indicación es básicamente en esclerosis múltiple, y aquí vamos a ver el interferón beta, tiene un efecto antiinflamatorio inmunosupresor, ya, indicaciones como la esclerosis múltiple, ¿no? Y un efecto adverso, lo que es en síntomas pseudogripales y donde una contraindicación principal es el embarazo, porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Con respecto a los anticuerpos y otras inmunoproteínas, aquí vamos a ver que la inmunidad humana, pues, eh, se da como indicación en trombocitopenia autoinmune, síndrome de Guillain-Barré y enfermedad de Kawasaki. Y acá la inmunidad animal o antilinfocíticos o timocitos humanos se da en prevención y tratamiento de rechazo renal agudo de enfermedad injertologénico contra VHP. Básicamente en trasplantes, ¿no? Por eso dice uso en enfermedades autoinmunes y en trasplantes. A la vez, estos anticuerpos y otras inmunoproteínas se van a subdividir en pluriconales, ¿ya? En la cual, pues, también tiene un efecto inmunosupresor. Su mecanismo de acción es desconocido. Se usa para
Isoinmunizaciones, RH, trasplante renal, trasplante inmune, Guillain-Barré, enfermedad de Kawasaki, miastenia grave, dermatomicrosis y polineuropatía inflamatoria crónica. Y un riesgo es que produce reacción anafiláctica, un shock anafiláctico, por decir, ya sea suero de conejo o de caballo. Con respecto al segundo ítem de los anticuerpos y otras inmunoproteínas, vamos a ver pues que los anticuerpos monoclonales inhibidores de la respuesta inmunitaria tienen uso autoinmune en trasplantes y en cáncer. Y aquí vamos a ver lo que es el bevacizumab, que tiene que ver contra el cáncer de colon, pulmón, riñón y glioblastoma, ¿no? Con respecto a lo que es trasplantes, ¿no? El basilizumab, ¿no? Prevención, rechazo de agudo de trasplantes. Y con respecto a enfermedades autoinmunes como infliximab, adalimumab y el certolizumab pegol, ¿no? Que básicamente a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. Con respecto, aquí hay otros, ¿no? Como igual que indican la tirotitis, enfermedades inmunológicas, artritis reumatoidea, igual indica lo que es enfermedades autoinmunes como la psoriasis, el lupus eritematoso. Con respecto a los anticuerpos que bloquean los factores de crecimiento y citocinas o receptores. Aquí vamos a ver básicamente lo que es su uso, ¿no? Es en la degeneración molecular, ya más que nada se usa en lo que es en trasplantes, ¿no? Ya que se utilizan en enfermedades que sirven controlar la respuesta inmunitaria, por ejemplo, en los trasplantes, ¿no? Vuelvo a recalcar que la persona que está trasplantada está inmunodeprimida de por vida y por ende estos anticuerpos que bloquean los factores de crecimiento, citocinas y sus factores está indicado, porque si no lo rechazan. Con respecto al cuarto ítem, anticuerpos que bloquean moléculas de adhesión, vamos a ver acá que básicamente su uso es en enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Bloquean las moléculas implicadas en el proceso de migración celular, entonces las células se extravasan y llegan a los tejidos. Entonces, aquí básicamente la funcionalidad es que bloquea la integrina alfa 4, ¿no? Y como ejemplo tenemos al natizumab y la vedolizumab, ¿no? El quinto ítem tenemos acá anticuerpos que bloquean el complemento, ¿ya? Aquí básicamente lo que hago causar es una inhibición de la formación de complejos de ataque a la membrana celular. Y su uso mucho es en lo que es en la hemoglobinuria paroxística nocturna y en el síndrome urémico atípico. Con respecto al sexto ítem, anticuerpos que bloquean la IgE, se utilizan mucho estos inmunogadores en lo que es asma grave, ¿no? Por el poder antiinflamatorio de los mastocitos de la IgE y su bloqueo que favorece la no inflamación. Entonces, en pacientes con asma se utilizan los anticuerpos de bloqueantes de inmunidad E. Con respecto a la otras monoproteínas inhibidoras de la respuesta inmunitaria, vamos a ver, pues aquí tenemos tanto que regulan el exceso de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1 y el factor humoral alfa, y su uso básicamente es en enfermedades autoinmunes, como es el Tanacerp, la Naquira y la Batacept, ¿no? Recordad que la Naquira es una depuración muy rápida, ¿no? Entonces aquí vamos a ver enfermedades autoinmunes como el artritis reumatoidea. Y en pacientes con trasplantes se utiliza justamente estas inmunoproteínas inhibidoras de la respuesta inmunitaria, como es el belanacecep, ¿no? Que es una profilaxis de rechazo del trasplante renal. Con respecto a los inhibidores de la calcinuria, ¿no? Aquí vamos a ver que lo que se trata es de inhibir la calcinuria. ¿Para qué? Para que se inhiba selectivamente la activación de los linfocitos T y por ende se active la cascada inmunológica e inflamatoria, ¿no? Su uso básicamente es trasplantes y también en la profilaxis de rechazo, ¿no? Una vez que está trasplantado, pues se le da. Y previamente al trasplante también se le inmunodeprime, por lo menos unas 2 semanas antes, ¿no? Entonces, los riesgos son las unidades animales, por ejemplo, puede producir reacciones anafilácticas, ¿no? Y se recomienda el uso paralelo de corticoides, básicamente, ¿por qué? Porque para tratar de evitar que haya efectos anafilácticos o se produzca un shock anafiláctico. Aquí vamos a ver, dentro de estos inhibidores de la calcium, la que más se utiliza es la tricosporina, ¿no? Se usa más que nada en trasplante de órganos y también el trecolimus, ¿no? También en trasplantes, ¿no?
finalmente, los citostáticos, ¿no? Que también se utilizan para enfermedades autoinmunes, ya, y también para trasplantes, ¿no? Entonces aquí vemos trasplantes del sirolimus, el micofelonato hemofílico y el micofelonato de sodio, ¿no? También para trasplantes. Y acá lo que es la acetoprina, ¿no? Que se utiliza también en trasplantes y para el sistema inmunológico es metotrexato y la leflunomida, ¿no? Que también se utiliza mucho en lo que es artritis reumatoidea. Entonces queda claro que hay que ver dos puntos, ¿no? Los fármacos estimuladores van a estimular o inhibir. Tenemos fármacos que estimulan, que habíamos mencionado que eran las citocinas y los anticuerpos, y los fármacos que inhiben, que están las citocinas y anticuerpos de otras citoproteínas. Dependiendo de cómo se pueda estimular o inhibir, la funcionalidad de estos inmunadores se va a dar. ¿Por qué? Porque va a ayudar o a activar o a retrasar o activa o también regresionar la enfermedad. Roxana, ¿se me escuchó? Sí, ¿no? Sí, sí, doctor, sí se lo escucho. Ya. Entonces ahorita te mando las diapositivas a tu WhatsApp. Ya, doctor, gracias. Ya, listo. Chicos, en este tema de inmunodeficientes, sé que es un poco pesado por los nombres. He tratado de seguir la misma forma del libro. Ya todo está sacado de Velázquez. Así que les recomiendo para esto, las preguntas del examen aquí básicamente vienen en los cuadritos, porque en los cuadritos está resumido. Y sobre todo a qué indicaciones está dado, ¿no? Así que por favor traten de leer eso, ¿no? Porque en realidad como los medicamentos que están acá, los fármacos no se manejan mucho, son difíciles de aprender. Así que les sugiero que sigan el mismo orden. Está tal cual el libro está ordenado, con numeritos incluso, así que creo que es fácil de entenderlo porque es un tema un poco pesado. Ya, bueno, listo. Gracias, buen día, hasta luego, cuídense. Chao, chao. Gracias, doctor, hasta luego.